Archivo. El siniestro ferroviario de Porriño se ha producido justo en el primer acto de la campaña electoral gallega. No es aventurado asegurar que, en cuanto caiga el telón del luto oficial, toda la oposición a Núñez Feijóo convertirá la chatarra y la sangre, los muertos y los heridos, en munición política contra el PP. Ya lo hicieron con el Prestige, con los atentados del 11M, y lo siguen haciendo con el eco del terrible accidente ferroviario de Angrois. Nadie es más cínico que un político compungido que, mientras da pésames cari acontecido, rumia y pondera el quid prodest, el beneficio electoral que le puede sacar al atentado o al accidente. Ya ha pasado en España. Por eso lo recordamos y lo advertimos. Las plañideras mercenarias del nunca más ya afilan la lengua y las pancartas contra Núñez Feijóo. Luis de Guindos no comparecerá en el Pleno para dar explicaciones sobre el nombramiento y renuncia de José Manuel Soria para ocupar el Banco Mundial. Así lo ha avanzado Soraya Sáez de Santamaría, que afirma que el Gobierno continuará con su criterio de no dar explicaciones parlamentarias mientras continúen en funciones. No habrá, por tanto, tampoco explicación sobre la adjudicación a dedo de 10 millones de euros a la empresa de la que era apoderado el sustituto de Soria, Jiménez Latorre. El ministro de Economía pidió su comparecencia para explicar a la Comisión de Economía precisamente qué posición va a adoptar España. Palabras de Sánchez, que vuelve a negar al PP mientras responsabiliza a Podemos y Ciudadanos de bloquear España. Ha dicho concretamente que si no hay gobierno en España, la culpa es del PP, de Ciudadanos y de Podemos. Le ha respondido el líder de la formación naranja, Albert Rivera. Nos pasamos meses y meses y semanas diciendo que hay que moverse, que hay que desbloquear, que hay que ceder, que hay que sentarse en la mesa, que hay que dialogar, y el único partido que se sienta a la mesa, que dialoga, que exige reformas y no sillones, que pone encima de la mesa lo común, es el que desconcierta, ¿no? Yo creo que lo que desconcierta es que dos partidos que han gobernado España más de 30 años no se den la mano. Y esta semana las familias españolas han hecho frente al desembolso que supone la vuelta al cole. ¿Cuánto se paga de media por alumno? Se lo vamos a contar en unos instantes y hablaremos también con una madre cuya desesperación le ha llevado a crear una web de intercambio de material escolar de segunda mano. 300, 500 euros tranquilamente. Las mías todavía son pequeñas y tienen pocos libros, pero tus 400 euros sí te gastas. Alrededor de 300 euros por niño. Estábamos pagando casi 1000 y pico de euros por los dos. Marilyn Monroe, la nueva entrega de Bridget Jones o los estrenos de la cartelera coparán nuestra sección de tendencias. María Durán nos desvelará todos los secretos del vestido con el que la tentación rubia felicitó a JFK, que este viernes sale a subasta. El Gobierno ha decidido este viernes que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, no acuda al Pleno del Congreso para explicar el escándalo del nombramiento de José Manuel Soria y su posterior renuncia a ocupar un alto cargo en el Banco Mundial, como así lo reclamaba la oposición, sino que comparecerá en una comisión. Así lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, quien tras el Consejo de Ministros ha justificado la decisión en que el Ejecutivo va a mantener el mismo criterio que aplicó en la pasada legislatura de que no se va a someter al control del Parlamento estando en funciones. El ministro de Economía pidió su comparecencia para explicar a la Comisión de Economía precisamente qué posición va a adoptar España ante la obligación de tener que presentar el 15 de octubre el plan presupuestario y la respuesta a la advertencia que tuvimos de la Unión Europea. Y ha pedido esa comparecencia. Nosotros mantenemos nuestra posición. Un Gobierno en funciones no está sujeto a la confianza y, por tanto, al control de la Cámara. Por su parte, el aludido asegura no tener ningún problema en dar explicaciones, algo que además Guindos quiere que ocurra lo antes posible. En un momento que estoy absolutamente abierto a ir al Congreso, a dar todo tipo de explicaciones. Y yo creo que aquí lo fundamental es que se haga lo más rápido posible. Eso es lo fundamental, que sea lo más rápido posible. Yo voy a dar todo tipo de explicaciones, evidentemente, en la semana próxima, y ahí explicaré todo el procedimiento, cómo se ha producido el procedimiento concurrencial, la naturaleza del puesto, las instituciones, etcétera. No tengo usted la más mínima duda que daré todo tipo de explicaciones. Desde el PP, Celia Villalobos ha reconocido esta mañana lo inoportuno e innecesario de la designación de Soria para ocupar esa silla en el Banco Mundial. El haber entrado el señor Soria en una cuestión que le correspondía legalmente y podía hacerlo porque pertenece al cuerpo de la administración que normalmente ocupan esos cargos que son técnicos, en ese sentido yo no tengo nada que decir. Yo creo que ha sido inoportuno.
Creo que ni era el momento, ni era la persona, pero él tenía derecho y también hay que respetar el derecho legal de cada uno. Ahora, yo creo que no tenía que haberse provocado en ningún momento porque ha sido profundamente inoportuno e innecesario. Y explicaciones tendrán que dar también desde el Ministerio de Economía para explicar la concesión de 10 millones de euros a dedo al candidato nombrado en sustitución de José Manuel Soria para ocupar el cargo en el Banco Mundial. Según cuenta OK Diario, tan solo 2 meses después de ser nombrado secretario de Estado, desde el Ministerio de Economía habrían adjudicado al grupo del que era apoderado, Oliver Wyman, 10 millones de euros. No es el único escándalo que enturbia esta nueva designación. Ayer conocíamos que Jiménez Latorre habría tenido una sociedad radicada en un paraíso fiscal, concretamente en Delaware. El exsecretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, número 2 de Guindos, desde los años 2011 a 2014, inició su andadura en Nera en diciembre de 2009. Una de las patas de este grupo, ubicado en el paraíso fiscal de Delaware, es Marsh & McLennan, investigada en Estados Unidos por un fraude masivo en su negocio principal, que es la intermediación de seguros. En la vía se están produciendo unos trabajos de mantenimiento rutinario, que provoca que se lleve a cabo un desvío en otra vía provisional y eso obliga, según el reglamento de la circulación ferroviaria, a que haya una reducción de la velocidad. El ministro de Justicia y de Fomento, Rafael Catalá, se ha trasladado de manera inmediata a la zona del siniestro después de reconocer que las recientes obras de reacondicionamiento de la vía hacían imprescindible reducir la velocidad a la altura de ese tramo, al tiempo que ha confirmado que el tren reunía todas las garantías y que fue revisado ayer. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Eva García, ha lamentado las malas condiciones de la vía, asegurando que se hizo para que los trenes circularan a más velocidad. Que antes sí que se podía coger cercanías y a gano. Es un tramo con mucho tráfico ferroviario y que va muy deprisa y que a veces incluso las barreras del paso a nivel ni siquiera funcionan bien. Como quiera que el accidente se ha producido a menos de 12 horas del arranque de la campaña a las autonómicas en la Comunidad Gallega, todos los partidos han suspendido sus actos de campaña durante el día de hoy por respeto a las víctimas y a la jornada de luto que se vive en Galicia. Adif, por su parte, ha anunciado que iniciará una investigación para determinar el origen y la responsabilidad de los hechos sin menoscabo, de la que en paralelo ha emprendido ya la compañía portuguesa de ferrocarriles, Comboies, a quien pertenece el tren siniestrado. Veamos ya cómo se ha producido este siniestro. Alba Vila, a estas horas, ¿qué sabemos del accidente? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a ver cómo ha ocurrido. El tren salía con dirección a Vigo procedente de Oporto. La salida se producía a las 9:02 de la mañana y el accidente ocurriría 23 minutos después, a las 9:25 a la altura de Oporriño. El llamado tren Celta entraba en la estación justo debajo de este puente, sobre el que discurre la Nacional 120, en donde se están realizando obras de mantenimiento, como podemos observar aquí en estas imágenes. Testigos afirman que había 2 operarios en la zona. Fue entonces cuando el ferrocarril frenaba bruscamente justo al salir de una pequeña curva, después de un tramo rectilíneo, chocando contra un poste de electricidad metálico y provocando el volcado del primer vagón y el semivolcado de los otros 2. A partir de ahí, la mayoría de pasajeros abandonaban el tren por su propio pie, incluso los que estaban heridos. 3 víctimas mortales eran rescatadas de la parte del tren accidentado y una cuarta perdía la vida camino del hospital Álvaro Cunqueiro. El tren contaba con 30 años de antigüedad y pertenecía a la compañía estatal ferroviaria portuguesa Comboies. Había sido remodelado y su velocidad máxima estaba fijada en los 120 km por hora. Cabe destacar que el convoy contaba con un sistema de seguridad denominado ASFA básico, que no frena en caso de que el maquinista no reduzca la velocidad hasta un cierto punto. Según vecinos de la zona, el estado del tren dejaba mucho que desear y entró a gran velocidad en el tramo donde terminó descarrilando. Muchísimas gracias, Alba, ha quedado clarísimo. Escuchamos las reacciones del trágico accidente. Desde todos los partidos han querido trasladar su pésame a víctimas y familiares de este accidente. El debate de hoy sí me gustaría trasladar, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Galicia, el deseo de la pronta recuperación de los heridos. Todo el apoyo, todo el cariño a los familiares, a las víctimas y a la gente que está herida, y desear pues, bueno, su pronta recuperación y que se aclaren todos los hechos del accidente de tren. Quería manifestar desde Podemos Aragón nuestro pésame a las familias y a los amigos de
los fallecidos en el trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en Galicia, cuando todavía no se ha hecho justicia con las víctimas del accidente de Santiago. Como entonces hicieron los vecinos de Angrois, también este viernes los habitantes de Porriño, junto a los equipos de emergencias, han acudido al rescate de los pasajeros que ocupaban el tren y han sido los primeros en atender a las víctimas en las mismas vías. Patricia Docampo trabaja en un negocio de neumáticos que está justo enfrente de donde se ha producido el siniestro. Ella y sus hijos han sido los primeros en ir a socorrer a los heridos y en llamar a emergencias. Tenemos conexión telefónica con ella. Señora Docampo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy buenas. Antes de nada, ¿cómo se encuentra? Imaginamos que habrá sido un día durísimo para usted y para sus hijos después de todo lo vivido hoy. Vamos a ver, al principio estaba bien, por la mañana bien y tal, pero ahora en frío empiezas a pensar y ahora estoy un poco en shock, ¿sabes? Empiezas a meterte imágenes en la cabeza, mirar una cosa, mirabas otra y ahora sí. Ahora es cuando me noto y ahora me doy cuenta de lo que ha pasado. Es normal que según pasen las horas pues se vaya encontrando peor. ¿Cómo se han enterado ustedes del accidente? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Han oído un ruido? Sí, yo estaba en la oficina y se oyó un ruido tremendo, ¿no? Hasta la silla me tembló, ¿sabes? Yo estaba sentada y tal. Y mis hijos no, tengo solo un hijo. Mi hijo, mamá, algo pasó y tal. Y miramos un humo muy grande hacia la vía. Y él se acercó, y yo le dije, porque normalmente siempre están aquí en obras, en la vía y tal y cual, dije, debe ser que están en obras o algo están haciendo, fue lo que pensé. Y él se acercó y cuando me dijo, no, que descarriló el tren y tal. Y ya saltamos, fuimos los primeros en saltar. Y ya nos encontramos todo el panorama. Perdone que le haga esta pregunta, pero es que no puedo evitar hacérsela, imagino que es duro recordarlo. Nos dice que fueron usted y su hijo los primeros en acudir a socorrer a las víctimas. ¿Y qué escenario se encontraron? Pues tan pronto llegué, claro, la parte delantera del tren es la más dañada, ¿no? Y fue lo primero que nos encontramos. Y me encontré allí con una persona que solo se le miraban las piernas. Y lo escuché, ayuda. Entonces ya empezó a venir más gente, entonces ya me puse a gritar, por favor y tal, venir a ayudarme a sacar a este chico y al final lo pudieron sacar. Y bueno, estaba en unas condiciones un poco fastidiadas, ¿no? Y después también, vamos a ver, bueno, ahí me queda esa cosa ahí dentro porque le dije a mi hijo, vete hacia atrás de los vagones, pero que los vagones de atrás estaban intactos, a ver si miras a alguien para poder ayudar, ¿no? Y mi hijo fue hacia allí, se vino de vuelta, pálido, blanco, mamá, y 2 personas muertas en el suelo, ¿no? Pero bueno, destrozadas, destrozadas total. Y yo me quedé con ese chico que estaba consciente. Tenía una brecha en la cabeza, las manos destrozadas y tal, y estuve con él allí. En este momento ya llegó un guardia civil, me dijo quédate con él para tranquilizarlo, hasta que llegaron los primeros sanitarios, llegó la ambulancia a recogerlo. Señora... Y por lo visto creo que el chico falleció, no lo sé, pero creo que es el chico que ha fallecido. Señora Docampo, ¿cuál es su impresión de por qué ha ocurrido esta terrible tragedia? Porque varios testigos presenciales y pasajeros supervivientes aseguran que el tren circulaba a gran velocidad. ¿Ha tenido también usted esa impresión? Mira, no lo sé. Porque ha sido, no lo sé. Yo lo que te puedo decir, que oigo comentarios, que los trenes, mira, aquí hay un paso a nivel. Yo vivo justo aquí al lado de la vía, donde fue el accidente. Te puedo decir que pasan, pero a toda leche, a toda leche. Aquí no respetan ni estación, ni vallas, nada. Aquí siempre, no sé si iba rápido, despacio, no lo sé. Pero yo, de estar en casa, pasan a toda velocidad que te tiembla la casa, ¿sabes? Y cuando hay aquí una estación, un paso a nivel, que tendrían que ir a una velocidad más reducida. No sé si fue ese el motivo, si no lo fue, no lo sé. Pero normalmente pasan todos muy rápidos, Señora Docampo, pues le agradecemos encarecidamente el haber prestado su testimonio durísimo, sin duda, y le felicitamos por su enorme valentía. Gracias y buenas noches. Vale, muchas noches, gracias, hasta luego, chao. Su necesaria regeneración. Recuerdo que comenté en el debate de investidura del señor Rajoy que España necesita un gobierno, como bien decía antes el secretario general de la UGT, sí, pero un gobierno limpio, un gobierno social, un gobierno dialogante, un gobierno creíble.
No han sido las únicas palabras de Pedro Sánchez, que más allá de insistir en su negativa a permitir un gobierno del Partido Popular, también ha arremetido contra Ciudadanos y contra Podemos, partidos a los que culpa del bloqueo de España. ¿Cómo sustenta estas acusaciones? María Durán, buenas noches, redacción Directo. Sí, buenas noches. Pues lo que habría producido este visible enfado del secretario general de los socialistas, de Pedro Sánchez, que esta mañana se encontraba clausurando la escuela de verano de UGT en Asturias, han sido las declaraciones de los líderes de ambos partidos en los últimos días. Por un lado, las de Podemos, en las que afirmaban que aceptarían una abstención de Ciudadanos para poder así facilitar un gobierno del PSOE que se sustentara en ellos, y también las de Ciudadanos, que decían que nunca lo iban a permitir, que nunca se abstendrían para que el PSOE gobierne con Podemos. Decía Pedro Sánchez que esto no lleva a ningún sitio y que para considerarse nuevas fuerzas están bloqueando la situación en nuestro país. Consensos, acuerdos con el distinto sobre la base de la regeneración democrática como denominador común entre unos partidos y otros. De poco valen las actitudes de los nuevos partidos que hacen bandera de la regeneración cuando lo que consiguen con sus vetos mutuos es precisamente lo contrario, impedir esa regeneración. No sabemos qué le habrán parecido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estas declaraciones del que hace no muchos meses fue su socio para tratar de lograr una investidura. Y es que Albert Rivera esta mañana ha sido entrevistado en un medio nacional, en una radio, al ser preguntado por qué ha cambiado de opinión, tratando de favorecer primero una investidura de Sánchez y después una de Rajoy. Ha dicho que su partido es el de los sís, el que trata de desbloquear la situación, y que nunca se hubiera imaginado que los dos principales partidos que han gobernado tantas décadas en España no quisieran siquiera sentarse a negociar en una mesa. Es curioso. Nos pasamos meses y meses y semanas diciendo que hay que moverse, que hay que desbloquear, que hay que ceder, que hay que sentarse en la mesa, que hay que dialogar, y el único partido que se sienta a la mesa, que dialoga, que exige reformas y no sillones, que pone encima de la mesa lo común, es el que desconcierta, ¿no? Yo creo que lo que desconcierta es que dos partidos que han gobernado España más de 30 años no se den la mano. Gracias, María Durán, y muy buenas noches. Uno de los apoyos incondicionales de Sánchez, Miquel Iceta, ha insistido hoy en que es necesario continuar explorando otras vías de gobierno y avanza que no moverán ficha hasta conocer el resultado de las urnas en Galicia y País Vasco. En el PP también tienen puestas todas sus esperanzas en esos comicios en los autonómicos. Demasiadas elecciones en nuestro país, y si tener unas elecciones vascas y gallegas pueden hacer reflexionar sobre lo que suponen unas terceras elecciones, si hay alguien que cree que es lo mejor para este país, yo desde luego ni el gobierno en el que estoy ni el partido del que formo parte considera que sea bueno. Liderazgos, yo siempre he sido partidario de liderazgos plurales. Yo creo que los partidos tienen que ofrecer a la sociedad diversas posibilidades, y ha de haber dirigentes que expresen matices distintos con su personalidad, pero que eso siempre ha de ser compatible con una coherencia en el proyecto político, ¿no? Por lo tanto, yo voy a esperar todavía unos días. ¿Y qué dicen en Podemos? De nuevo, hoy han vuelto a lanzar el guante a Pedro Sánchez para que renuncie a incluir en un hipotético ejecutivo a la formación naranja e intente un gobierno de Podemos con los nacionalistas. Esa vía alternativa que puede deshacer el nudo es un acuerdo del Partido Socialista con nosotros. El núcleo, lo fundamental, es el acuerdo del Partido Socialista con nosotros. Ese acuerdo necesitaría después de apoyos parlamentarios diferentes, que podrían venir o de Ciudadanos en este caso, que se comprometiera a no bloquear la posibilidad de un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Si hay elecciones, no deberían presentarse ninguno de los 4 candidatos. Palabras de Antonio Miguel Carmona, que ya escuchamos. Nosotros decimos que no a las políticas del Partido Popular. Bien. Unas terceras elecciones son malas para este país. También. Y no deberían presentarse ninguno de los 4 candidatos si se repiten unas terceras elecciones. Es perjudicial para el PSOE y quitemos el guindo de aquí, porque la gente nos critica si hay unas terceras elecciones. Palabras vehementes, sin duda, de Antonio Miguel Carmona. ¿Coincides, Eduardo, con esto que dice el socialista, que no deberían presentarse ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni Mariano Rajoy, ni Pablo Iglesias? De la cruz a la fecha. Y algo más que ahora te explicaré. Antonio Miguel Carmona se ha convertido, él solito, en el conde de Montecristo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Desde la mazmorra de irrelevancia en la que su partido le encerró
con su desarmada y disciplinada colaboración, de vez en cuando Carmona asoma la cresta para cantar alguna copla que, siendo cierta, en su voz y en su bandurria, carece de peso porque él mismo arrojó por la borda su peso específico a cambio de nada. Como la verdad es la verdad, la digan Agamenón, su porquero o Carmona, lo cierto es que si hubiera nuevas elecciones, ni Rajoy, ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera deberían presentarse. Tiene razón Carmona. Su presencia, incluida la suya propia, resulta ya agobiante y claustrofóbica. Los mismos que han fracasado 2 veces consecutivas volverán a besar niños en los parques, señoras en los mercados y jubilados en los mítines para pedirnos el voto que legitima sus privilegios. En cualquier país civilizado, decente y auténticamente democráticos, todos ellos, incluido Carmona, serían ya carne de archivo y memoria de Alzheimer. Pero España y yo somos así, señora. Y en la formación morada, el último frente abierto por Rita Maestre y Tania Sánchez Melero sigue generando malestar entre la cúpula. Una guerra interna que, a tenor del recorrido de la formación, no será ni la primera ni la última, pero que, dadas las implicaciones emocionales de la batalla, acapara toda la atención mediática. A ese respecto, se ha referido en las redes sociales la propia Tania Sánchez Melero, advirtiendo que la historia de las novias tiene que acabar, así lo ha dicho. La respuesta ha llegado en boca del número 2 del partido, Íñigo Errejón, quien ha echado balones fuera, asegurando que no compete a la dirección nacional opinar sobre las candidaturas regionales. No me compete a mí, creo, ni nos compete a los diferentes portavoces manifestar cuáles son las mejores opciones. Creo que les compete al conjunto de los inscritos en cada proceso, municipal o autonómico, y por tanto comparto la opinión de Pablo, comparto la opinión del secretario general sobre la importancia de vivir con normalidad y con distancia. Eduardo, tiene razón Tania Sánchez Melero cuando afea que se le recuerde que fue pareja de Pablo Iglesias. En absoluto, pero ¿esta quién se cree que es? ¿Josefina o Jacqueline Kennedy? Vamos a ver, a Tania Sánchez, la exzarina roja de Pablo Iglesias, le ha salido hoy la feminazi excitada porque hasta la prensa progre se refiere a ella como la ex del decadente líder de Podemos, cada vez más decadente y menos líder, por cierto. La pobre Tania cree que es algo por sí misma. En su delirio y en su despecho debe creerse Rosa Luxemburgo, Margarita Nelken o Victoria Kent. Y lo cierto es que más allá de su condición de exnovia, Tania Sánchez no ha aportado absolutamente nada ni a la historia del comunismo, ni a la de Podemos, ni a la de España. De no ser por haber sido la novia de Pablo Iglesias, Tania Sánchez solo sería hoy un montón de ladrillos en Rivas hacia Madrid, con los que ha construido un patrimonio inmobiliario como el de Donald Trump en Manhattan, pero sin el glamour de New York. Hoy Tania Sánchez es solo y nada más como la Penélope de Serrat, que espera, sentadita en la estación, a que se baje del tren otro zar rojo para darle en los morros a Irene Montero, que es la que ahora le peina la coleta a Pablo Iglesias. Y esta semana los niños han vuelto al cole con el correspondiente desembolso que ello supone a los padres. ¿Saben ustedes cuánto cuesta de media la vuelta al cole a una familia en España? ¿Es más cara en un colegio público, privado o concertado? Lo vemos en la siguiente crónica. Comienza la vuelta al cole, o por decirlo de otra forma, la cuesta de septiembre para las familias con hijos en edad escolar. Las familias españolas gastan de media en el regreso a las aulas entre 350 y 1.500 euros en material escolar, libros, uniformes, comedor, transporte, actividades extraescolares o acogida matinal. La disparidad de precios se debe a las diferencias entre escuelas públicas y colegios privados, y también a los extras que hagan, es decir, si los niños se quedan a comer en la escuela o si hacen algún tipo de actividad extraescolar. Si los pequeños comen en casa, los gastos oscilarían en torno a los 350 euros en un colegio público, 650 en uno concertado y 910 en uno privado, contando con la compra de material escolar y el chándal para la asignatura de educación física. Por el contrario, si la familia tiene que utilizar servicios de acogida matinal, comedor y transporte y actividades extraescolares, el gasto se dispara a los 600 euros en un colegio público, 975 en la escuela concertada y 1.463 en la privada.
Hemos salido a la calle y nos hemos venido a un colegio de Madrid para comprobar si las familias están asfixiadas económicamente con la vuelta al cole. Pues la vuelta al cole entre libros, actividades extraescolares, ropa, material escolar, 300-500 euros tranquilamente, para empezar. Aparte del canon del colegio, del mes. Las mías todavía son pequeñas y tienen pocos libros, pero tus 400 euros sí te gastas. Uniforme, material, algún libro que ya tienen, no tienen muchos, pero algún libro ya tienen. Y bueno, y sin contar extraescolares. Alrededor de 300 euros por niño. Estar con 2 niños en guardería y eso sí que es un atraco. Estábamos pagando casi 1000 y pico de euros por los 2 y entonces ahora pasar al colegio en realidad es bueno porque baja bastante el precio, hemos tenido suerte de entrar en uno público, con lo cual la matrícula es poco. Sí, ahorramos durante todo el año para poder afrontarlo. Guardando dinero debajo del colchón. Pues salvamos dinero de las pagas extras también para los colegios, que yo no sé, cuando sean más mayores y tengan libros más caros, yo no sé lo que va a haber que hacer. Y precisamente una madre asturiana indignada, desesperada por el enorme desembolso que supone cada inicio de curso escolar en material, uniforme, libros, mochilas, chándal, zapatillas, decidió crear una web de intercambio de material escolar de segunda mano. Se llama Julia Fernández, tiene 38 años, es química, está en paro y tiene 2 hijos de 5 y 8 años. Conectamos con ella a través de Skype. Señora Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se le ocurrió crear esta web? Pues se me ocurrió el año pasado cuando recibí la altísima factura de los libros de texto de mis 2 hijos, que entonces tenían 4 y 7 años, y me fui a internet a buscar a ver si había algo donde yo podía comprarlos de segunda mano. Y al ver que no había nada satisfactorio, decidí crear yo la web. ¿Y qué se puede comprar en su web de uniformeslibros.com y qué rebaja supone de media comprar en su web en lugar de en una tienda tradicional? La web tiene 4 apartados. Tiene libros de texto, uniformes escolares, servicios, que luego lo explicaré si da tiempo, y material escolar. Entonces, por ejemplo, en el apartado de libros de texto y de material escolar, supone un 50 e incluso un 70% de ahorro. No hace muchos años los hermanos heredaban de los hermanos mayores, pero parece ser que eso ya no es posible porque cada año cambia el material y cambia pues lo que les piden, ¿no?, respecto a los hermanos mayores. ¿No cree usted que es un abuso por parte de las autoridades educativas? Por supuesto, es un abuso, sobre todo porque la educación es obligatoria y los libros cada vez son más caros. Pues señora Fernández, enhorabuena por esa genial idea y siga teniendo iniciativas similares que ayuden a otras familias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. El miércoles dio comienzo el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid. Para conocer cómo transcurrió esa primera sesión con Cifuentes como presidenta de la comunidad, tenemos conexión en directo con el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, a quien ya saludamos. Señor Osorio, antes de nada, muy buenas noches. Pues buenas noches, encantado de estar con ustedes. Igualmente, gracias, es un placer. ¿Qué valoración hace de ese primer debate? ¿Alguna de las medidas anunciadas le parece especialmente relevante? Pues estoy muy satisfecho del debate que se ha desarrollado, que es el primer debate del Estado de la Región de Cristina Cifuentes. Nosotros somos el Grupo Parlamentario Popular que apoya al Gobierno y sinceramente me ha dado gusto ver que durante estos 15 meses el Gobierno ha trabajado por todos los madrileños, mejorando los servicios públicos, influyendo en que la recuperación económica de Madrid, de España, porque Madrid es el motor de la recuperación española, siga adelante. Sé que ha sido un esfuerzo inmenso el que ha hecho el Gobierno durante todos estos meses y además he visto que es un gobierno con iniciativa porque han propuesto muchas iniciativas de mucho interés para la mejora de los servicios públicos los próximos años. Señor Osorio, fue muy sonado el rifirrafe que mantuvieron ustedes con Ciudadanos. Más que socios se diría que son ustedes enemigos. ¿De verdad les importa tanto demostrar que son ustedes más de centro que nadie? ¿No será que no están cómodos con ese pacto con Ciudadanos? No, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que nosotros estamos muy satisfechos del Pacto de Ciudadanos porque precisamente gracias a ese pacto Cristina Cifuentes ha podido gobernar este año y estos 15 meses y yo creo ganar un año para los madrileños. Pero lo cierto es que ayer lo que se puso de manifiesto es que Ciudadanos tiende a aplicarse como que son suyos todos los éxitos del gobierno de Cristina Cifuentes. Eso es lo que no puede ser. Yo bromeé con eso de que amanece todos los días gracias a Ciudadanos y es que realmente el discurso
discurso del portavoz pues es que puso tanto énfasis en que todo era gracias a Ciudadanos. Por ejemplo, dijo que se había hecho más en un año que en 30 años, gracias a Ciudadanos. Entonces, claro, es que son cosas, es un continuo ponerse medallas. Pero dicho esto, gracias a ellos, gobierna Cristina Cifuentes, tenemos unas magníficas relaciones, somos partidos con principios muy similares, a veces discutimos, a veces opinamos diferentes, pero la valoración es muy positiva de la colaboración con Ciudadanos. Y respecto a Podemos, más allá de las diferencias ideológicas evidentes, ¿cómo es la relación con el Ayuntamiento? Bueno, la presidenta, como manifestó en el propio debate, tiene una relación cordial, por supuesto, con la alcaldesa, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene relaciones totalmente correctas y activas con el Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, y con todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Al margen de las opiniones de unos y otros está el bien de los madrileños, el bien de los ciudadanos, y por eso la Comunidad de Madrid está obligada a entenderse con el Ayuntamiento de Madrid. En la medida de lo que podemos lo hacemos. Y también lo hacemos aquí con Podemos. Lógicamente coincidimos muy pocas veces porque nuestras ideologías son totalmente distintas, pero aquí en la Asamblea, si hay que llegar a un acuerdo con Podemos, pues se llega, no hay ningún problema, aunque son muy pocos, claro. Dice usted que tienen ideologías muy diferentes y, sin embargo, llegan a acuerdos para votar juntos leyes como, por ejemplo, la de transexualidad o la ley de respeto a la comunidad LGTB. Sí, bueno, la ley de LGTBI, de no discriminación LGTBI, era una ley del Partido Popular, una ley que presentó el Gobierno, era un compromiso de nuestro programa electoral, y en esa ley votamos a favor todos los grupos políticos. A mí me parece que cuando estamos de acuerdo en las cosas, pues es bueno votar sí, ¿por qué no? Ya lo he dicho, no coincidimos casi nunca, pero cuando opinamos igual que ellos, pues votamos con ellos, no tenemos ningún demérito en eso. La otra ley fue una pena, porque la otra ley fue un compromiso electoral del Partido Popular, la ley integral de transexualidad. Era un compromiso del Partido Popular, del programa electoral, era una ley del Gobierno, pero se nos expulsó por los otros tres partidos del debate para aprobar esa ley. Entonces, en esa ley nos abstuvimos por esa actuación que tuvieron los otros grupos políticos. Permítame que sigamos hablando de estas leyes, porque ha sido muy polémica y especialmente sensible la decisión adoptada por Cifuentes de cerrar la web en la que una terapeuta prometía un tratamiento para todos aquellos gays que no estén contentos con su condición sexual. La presidenta de la comunidad asegura que esa decisión, bueno, pues se hace en cumplimiento de la ley de respeto a la comunidad LGTB, pero ¿no le parece a usted que se coarta la libertad individual de aquellos gays que no se sientan cómodos con su condición sexual? ¿Qué mal hacen yendo a una terapeuta? ¿Por qué debería estar prohibido? Bueno, lo que prohíbe la ley es las prácticas de aversión y conversión de la inclinación sexual. Es decir, eso solo es lo que está prohibido en la ley. En la ley no está prohibido que yo le pida consejo a alguien porque no esté satisfecho con mi inclinación sexual o mi identidad y me asesore para otra cosa. Lo que prohíbe la ley expresamente y sanciona son las prácticas, los tratamientos, de aversión y conversión social, porque se ha demostrado, y en otros países hay estudios, en Estados Unidos, por ejemplo, que así lo reflejan, que esas terapias a veces han causado mucho daño a las personas que las han practicado. Insisto, lo que prohíbe la ley es solamente eso, y yo no tengo conocimiento que se haya cerrado la página web, pero puede ser que yo no lo conozca. Yo lo que sé es que se estaba abriendo unas diligencias previas, un expediente administrativo, por si esas prácticas de esa terapeuta eran contrarias a lo que dice la ley. Eso es lo que yo me he quedado en, que se habían abierto unas diligencias previas. Señor Osorio, pero para que quede claro a toda la audiencia, es decir, que la ley, según nos dice usted, no prohíbe que una persona de condición homosexual visite a un psicólogo, por ejemplo, y trate de reconducir su homosexualidad. ¿Eso está prohibido o no está prohibido? Porque es un poco incoherente, ¿no?, que uno pueda ir a un terapeuta porque no le guste ser rubio o vanidoso o perfeccionista, y que se prohíba si quiere cambiar su condición sexual. Sí, en efecto, lo que prohíbe la ley, insisto, son las prácticas de aversión y conversión sobre la identidad sexual. Solamente ese tipo de prácticas. No está prohibido cualquier otra petición de consejo, de ayuda a un psicólogo o a un profesional, al que sea, que no sea lo que dice la ley, que son tratamientos de aversión y conversión sobre la identidad sexual, porque insisto que hay estudios que demuestran que donde se han desarrollado esos tratamientos, pues han tenido a veces consecuencias muy negativas sobre las personas
que los han solicitado. Ayer además supimos que la Comunidad de Madrid impartirá charlas a favor de la bisexualidad en los institutos de la capital. Usted, que nos consta que siempre ha defendido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿está de acuerdo con esta medida? ¿No le parece que esto es una suerte de adoctrinamiento? A mí me parece muy bien que yo tengo 4 hijos, o sea, que en los colegios los niños conozcan pues todas estas cuestiones. Cuanto más conozcan, yo creo que es mejor. No se trata ni de adoctrinarles ni decirles qué es mejor o qué es peor. Lo que se trata es que conozcan todo esto y erradicar la discriminación que puedan sufrir algunas personas como consecuencia de su identidad sexual. A mí me parece muy triste que personas que tienen una determinada identidad sexual, que tienen todo el derecho del mundo para ello, pues puedan ser criticados, ridiculizados, discriminados. A mí me parece que eso está fatal y, por tanto, y como he sido niño hace muchos años ya, desgraciadamente, me parece muy bien que los niños, que mis hijos tengan todos los conocimientos sobre esta materia para que jamás discriminen a alguien por su identidad sexual o por su condición sexual o por lo que sea. Coincido plenamente con usted, no tiene que haber discriminación hacia ninguna persona, sea cual sea su orientación sexual, pero para aquellos padres que no les guste que les den esas charlas, ¿puede un padre negarse a que sus hijos acudan a esas charlas o prevé Cifuentes multarles? Bueno, ahora toda esta cuestión de cómo esto va al mundo educativo se está siendo objeto de desarrollo reglamentario por la Consejería de Educación y por la Consejería de Políticas Sociales, y yo me remito a ese desarrollo reglamentario que se va a realizar. Me gustaría abordar con usted, señor Osorio, también algo de actualidad nacional. Su presidenta, la señora Cifuentes, aseguraba el miércoles que la falta de gobierno podría hacer perder a la capital, a Madrid, incluso 800 millones de euros. ¿Cree usted que estamos irremediablemente abocados a unas terceras elecciones? Pues Dios quiera que no, porque tiene razón la presidenta regional al decir lo que ha afirmado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera había acordado que el objetivo de déficit de este año, en vez de ser del 0,3, podía pasar al 0,7. Si eso no se respalda ahora, se envía por el Gobierno a las Cortes y se respalda por las Cortes, eso no sirve para nada. Con lo cual, este año la Comunidad de Madrid tendría que ajustar su gasto presupuestario en 800 millones de euros. Pero es que además, si no se aprueba un presupuesto del Estado, el incremento del sistema de financiación que estaba previsto para el año que viene, porque lógicamente la situación económica está mejorando y el año que viene habría más ingresos, tampoco va a venir. Por tanto, todas las comunidades, no ya nosotros, todos los ayuntamientos españoles se van a ver perjudicados por esto. Entonces nosotros deseamos, y el Partido Popular está poniendo todo su empeño en que pueda existir un gobierno cuanto antes. Y por último, señor Osorio, ¿no cree usted que ha llegado la hora de que Mariano Rajoy dé un paso a un lado y permita a otro candidato de su partido formar gobierno? Bueno, yo creo que Mariano Rajoy ha sido un excelente presidente del Gobierno en unos años muy difíciles para España. Se encontró una situación terrible y ahora pues no hay más que salir a la calle para ver cuál es la situación. Posteriormente ha ganado 2 elecciones, la segunda la ha ganado con más apoyos populares y escaños que la primera, y es el candidato del Partido Popular. Esa es mi opinión sincera. Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por su claridad, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un placer. Pues hasta aquí el informativo de este viernes. Nosotros nos despedimos ya, no sin antes desearles que pasen un estupendo fin de semana y les recordamos que el lunes volvemos a estar aquí a las 8 de la tarde, no se lo pierdan. Gracias y buenas noches. Nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Securitas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? ¿Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo? Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 916162464 y apúntate al viaje de tu vida. La historia de la humanidad se ha contado siempre a través de sus grandes figuras. Historias de éxito, de superación, que cambiaron el curso de los acontecimientos. Historias de amor, de libertad. No todas las historias que nos han contado son las que merecen la pena ser escuchadas. En Intereconomía les damos voz. Aceptaremos la institución que el pueblo quiera dar. Ellos sí pudieron, y se lo cuentan a Julio Ariza. Todos los domingos a las 10 de la noche en Intereconomía Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Pelota. La FIFA nos quiere ganar en los despachos. En el terreno de juego, con la pelota, somos los mejores. Pero algo está pasando, hay persecución, hay mano negra. La FIFA ha apuntado directamente al fútbol español. Primero fue el Barcelona y ahora el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sancionados sin poder fichar durante dos ventanas del mercado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué miran solo al fútbol español? ¿Por qué quiere la FIFA que nos investiguen por el mercado de menores? Nos lo vamos a preguntar aquí con nuestro debate, nuestros contertulios.